El silencio de la habitación 407 del hospital era una manta gruesa, tejida únicamente con el bip rítmico y tranquilizador del monitor cardíaco que velaba por mi bienestar y el de mi bebé. A mis 34 años, cursando la semana 35 de un embarazo clasificado como de alto riesgo, estas 4 paredes blancas y asépticas se habían convertido en la totalidad de mi universo. Allá afuera, el monstruo de la Ciudad de México rugía con su tráfico y su prisa interminable, pero para mí, el tiempo se había suspendido en un limbo de espera y esperanza. Mi único portal a esa vida exterior era una pequeña fotografía, la impresión térmica de la última ecografía de mi hijo, que había pegado con un trozo de cinta adhesiva a la fría barandilla de metal de la cama. La miraba constantemente, tratando de descifrar sus facciones en esas sombras grises, imaginando el tacto de sus manos diminutas, el sonido de su primera risa. Se llamaría Theo, como el abuelo de Elian, un hombre bueno y fuerte. Mi esposo, Elian, estaba en Monterrey, atrapado en las garras de la fase final de un importante proyecto de arquitectura que no podía delegar. Regresaría en 2 días, una eternidad. Hablábamos por teléfono cada pocas horas, y su voz, siempre calmada y segura, era un ancla en mi mar de ansiedad. Todo está bien, Karina, mi amor. Tú solo descansa. Theo y tú son el único proyecto que importa ahora, me repetía, y yo, aferrándome a sus palabras, le creía. Descansaba, obedecía a las enfermeras con una docilidad inusual en mí, y contaba los minutos, no las horas, para tener a mi hijo en mis brazos y a mi esposo a mi lado. En uno de esos instantes de calma precaria, mientras la luz del atardecer teñía de naranja las paredes blancas, mi teléfono vibró sobre la mesita de noche. La pantalla mostraba el nombre de Ámbar, mi asistente personal, mi sombra, la única persona además de Elian que conocía la verdadera magnitud de Innovatech Solutions, la empresa de software que yo había fundado y levantado desde la nada. Pensé que sería una llamada de rutina, una consulta menor que podría resolver con un par de frases para luego volver a mi santuario de quietud. Karina, disculpa que te moleste, de verdad, sé que tienes que estar tranquila, dijo en cuanto descolgué. Su voz, normalmente tan eficiente y controlada, estaba teñida de una urgencia que disparó todas mis alarmas internas. ¿Qué pasa, Ámbar? Suenas, agitada. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pude escuchar cómo tomaba una respiración profunda, como si se preparara para dar una mala noticia. Karina, algo no está bien. Recibí una notificación por correo de la Notaría Pública 15, la que usaste para la compra del penthouse. La enviaron como una cortesía, para una verificación final de datos. Arrugué la frente, confundida. El monitor cardíaco a mi lado pareció detectar mi desconcierto y aceleró ligeramente su ritmo. ¿Verificación de qué? No tengo ningún trámite pendiente con ellos. Ese es el problema, continuó Ámbar, las palabras saliendo de su boca con una rapidez atropellada. Alguien está intentando cerrar la venta de tu penthouse en Polanco. Y lo están haciendo de forma urgente. La cita para la firma final de las escrituras es mañana, a las 10 de la mañana. Sentí como si un puño de hielo me golpeara en el estómago. El aire se me escapó de los pulmones. Me incorporé en la cama, ignorando la punzada de protesta en mi espalda baja. ¿Venta? Eso es imposible, Ámbar. Tiene que ser un error. No lo es, Karina. Te acabo de reenviar a tu correo el borrador del contrato de compraventa que me adjuntaron. Al parecer, tu madre, la señora Isadora, se presentó con un poder notarial. Uno que, supuestamente, le otorga plenas facultades para vender la propiedad en tu nombre. Un frío glacial, mucho más intenso que el del aire acondicionado, me recorrió las venas. El penthouse. Mi primer gran éxito tangible. El símbolo de ladrillo y cristal de años de sacrificio, de noches en vela alimentadas por café y ambición, de una fe ciega en mi propio código. Se lo había cedido a mi madre, Isadora, y a mi hermana menor, Silvana, para que vivieran con la comodidad y la seguridad que yo nunca tuve. Era mi manera torpe de decirles, lo logré. Y quiero compartirlo con ustedes. Con manos que temblaban de forma incontrolable, abrí el correo en mi teléfono. Y ahí estaba.
Un contrato de compraventa por $500.000. Y adjunto, una imagen escaneada del poder notarial. Reconocí mi firma, pero estaba mal. Ligeramente torcida, con una floritura final que yo nunca hacía. Era una falsificación. Una burda y descarada falsificación. El primer instinto fue la negación. Marqué el número de mi madre. El teléfono sonó 1, 2, 3, 4 veces. Me mandó directo al buzón de voz. La imagen de su rostro sonriente apareció en la pantalla. Marqué el de Silvana. Contestó al segundo tono, pero no con un hola, sino con un suspiro cargado de fastidio. ¿Qué quieres, Karina? Estoy súper ocupada, en una reunión importantísima con unos inversionistas. Mamá me está ayudando a preparar la presentación. No me puedes molestar ahora, de verdad. ¿Inversionistas?, repetí, y mi voz fue apenas un susurro roto. La mentira era tan torpe, tan insultantemente obvia, que me dejó sin aire. Sabía perfectamente que la única inversión de Silvana era decidir en qué boutique de lujo gastar el dinero que yo le enviaba puntualmente cada mes. Sí, inversionistas. Para mi línea de ropa. Algo que tú, con tu vida aburrida, nunca entenderías, espetó con veneno antes de colgarme. Me quedé con el teléfono en la mano, el pitido de la línea muerta resonando en mis oídos. El silencio de la habitación regresó, pero ahora era pesado, opresivo, lleno de palabras no dichas y traiciones consumadas. La foto de mi hijo se veía borrosa a través de la cortina de lágrimas que finalmente empezaron a caer por mis mejillas. No era un error. No era una confusión. Era una conspiración. Fría, calculada y ejecutada a mi espalda, mientras yo yacía en una cama de hospital, en el momento más vulnerable de mi vida, esperando el milagro de dar a luz. Mi propia familia, mi sangre, estaba vendiendo mi casa, el techo que yo les había dado, el futuro de mi hijo, para financiar los delirios de grandeza de mi hermana. Y mi madre, la mujer que me trajo al mundo, era la autora intelectual. El bip del monitor se hizo más y más rápido, un grito electrónico que anunciaba que mi sueño, el sueño de tener una familia que me quisiera por quien era, se estaba rompiendo en 1000 pedazos. Las paredes blancas del hospital, que hasta hacía unos minutos me parecían un refugio, comenzaron a encogerse a mi alrededor, transformándose en las paredes de mi propia memoria. Cada traición, me di cuenta, no es un acto espontáneo. Es el capítulo final de una larga historia, un prólogo escrito con la tinta invisible de pequeñas humillaciones, de grandes injusticias, de un amor dado y nunca correspondido. Y mi historia con mi madre y mi hermana era una novela particularmente larga y dolorosa. Mi mente, buscando una explicación, un ancla en medio del torbellino, me llevó a un recuerdo con una claridad casi fotográfica, el día de mi graduación de la universidad. Tenía 22 años y el diploma de ingeniera en sistemas computacionales, con mención honorífica, pesaba en mis manos como un lingote de oro. Era la primera en la historia de mi familia, no solo en obtener un título universitario, sino en siquiera atreverse a soñar con uno. En la modesta fiesta que organizamos en el pequeño departamento donde vivíamos, yo esperaba, con una ingenuidad que ahora me avergüenza, ver un destello de orgullo en los ojos de mi madre, Isadora. Anhelaba un abrazo apretado, un susurro que dijera, lo lograste, hija. Estoy tan orgullosa de ti. En lugar de eso, recibí una palmadita distraída en el hombro. Felicidades, Karina, dijo, antes de girarse para acaparar la atención de nuestros pocos invitados, su voz resonando con un entusiasmo que nunca me dedicaba a mí. Pero, ¿ya vieron a mi Silvana? Miren qué preciosa. Acaba de ganar el concurso de Reina de la Primavera de la delegación. Los jueces quedaron absolutamente fascinados con su belleza, les digo que nació con estrella. Y así, de un plumazo, mi logro, mis 5 años de esfuerzo sobrehumano, mis noches en vela descifrando algoritmos y bebiendo café barato, quedaron sepultados bajo el peso de una corona de plástico y una banda de seda que decía, simpatía. Durante el resto de la noche, mi madre fue un torbellino de orgullo materno, pero dirigido a la hija equivocada. Mostraba las fotos de Silvana, que entonces tenía 18 años,
posando con su vestido de gala prestado. A quien quisiera escucharla, y a quien no también, le repetía su mantra de vida: la belleza, esa sí que es un verdadero activo en este mundo. Te abre todas las puertas. Lo demás, y hacía un gesto vago con la mano, como si espantara una mosca, lo demás es relleno. Esa noche, mientras recogía los platos sucios, entendí una verdad fundamental de mi existencia: en la jerarquía de mi propia familia, mi cerebro siempre estaría en un humillante segundo lugar frente a la cara bonita de mi hermana. Instintivamente, en la cama del hospital, mi mano fue a mi bolso en la mesita de noche. Lo abrí y saqué mi cartera. Dentro, en un compartimento secreto, guardaba una fotografía vieja, con los bordes gastados y la superficie agrietada. Era yo, a los 5 años, sentada en las piernas de mi madre. Las dos sonreíamos a la cámara. Era una de las poquísimas, evidencias de afecto físico que recordaba de ella. Esa foto era mi reliquia personal, el símbolo de una esperanza terca y estúpida de que, en algún lugar profundo de su ser, la mujer de la foto todavía existía. La dinámica se agudizó, como siempre, con el dinero. Unos años después de la graduación, cuando Innovatech Solutions apenas era un sueño operando desde una pequeña oficina rentada con olor a humedad, Silvana decidió que su existencia era insoportable sin un coche nuevo. No cualquier coche. Un convertible de lujo, porque, según ella, necesitaba proyectar una imagen de éxito y, según las elaboradas teorías de mi madre, así es como se atrae a un buen partido, a un hombre con futuro. Yo, mientras tanto, trabajaba 18 horas diarias, mi dieta consistía en fideos instantáneos y café, y cada peso que ganaba se reinvertía directamente en servidores y licencias de software. La llamada de mi madre fue una obra maestra del chantaje emocional. Karina, por Dios, es que no piensas en tu hermana. Ella tiene un potencial enorme, pero necesita las herramientas adecuadas para explotarlo. ¿Cómo va a conocer a gente importante si anda subiendo y bajando del metro? ¿Es que no la quieres? ¿No te importa su felicidad? ¿O es que tu éxito te ha vuelto egoísta? Egoísta. Esa palabra era su arma preferida. Y siempre daba en el blanco. Me hizo sentir mezquina, culpable por estar construyendo mi propio futuro en lugar de dedicarme a pavimentar el de Silvana. Por supuesto que cedí. Fui al banco y pedí un préstamo personal, uno que me ataría durante años, y le compré el coche. La respuesta de Silvana fue un escueto mensaje de texto con una foto de ella posando junto al auto, con el texto: gracias. Ya se habían tardado. Mi madre, en cambio, sí me llamó. Su voz goteaba una satisfacción empalagosa. ¿Ves, hija? Así es como deben ser las cosas. La hermana mayor, la que puede, cuidando de la menor. Es tu deber. Mi deber. Esa palabra resonó en mi cabeza mientras miraba el techo blanco del hospital. Mi deber, al parecer, siempre había sido proveer, facilitar, ser el andamio invisible para que Silvana pudiera construir su castillo en el aire. Mi éxito no era percibido como un logro personal, sino como un recurso familiar que debía ser administrado por mi madre y redistribuido, casi en su totalidad, hacia mi hermana. Y yo, en mi desesperada y patética búsqueda de la aprobación de la mujer de la fotografía, lo había permitido todo. Cada cheque, cada transferencia, cada sí a sus caprichos, había sido un ladrillo más en el muro que ahora me separaba de ellas. Un muro que ahora, al parecer, habían decidido demoler, llevándose mi casa por delante. El recuerdo más amargo era, irónicamente, el que estaba envuelto en más lujo, el día que les presenté el penthouse. Sucedió hace 3 años. Innovatech acababa de firmar su primer contrato millonario con una corporación internacional. Por primera vez en mi vida, el dinero dejó de ser una preocupación para convertirse en una realidad tangible en mi cuenta bancaria. Sentí una seguridad que nunca antes había experimentado, una sensación de poder y de posibilidades infinitas. Mi primer impulso, mi primer pensamiento coherente tras la euforia inicial, no fue comprarme un coche deportivo o planear un viaje exótico para mí y para Elian, que ya era mi novio. No, mi primer impulso, tan arraigado y automático como respirar, fue darles a mi madre y a mi hermana la vida que,
según la narrativa de mi madre, el destino les había negado injustamente. Me obsesioné. Pasé semanas buscando con un agente inmobiliario, descartando opciones que no fueran absolutamente perfectas. Finalmente, lo encontré, un espectacular penthouse en el corazón de Polanco, un piso entero con vistas panorámicas de 360 grados sobre la ciudad, 3 recámaras con baño propio, acabados de mármol de Carrara y una terraza tan grande que podría haber organizado una boda allí. Lo compré al contado. No quise un crédito, no quise deudas. Quería que fuera un regalo puro, un monumento a mi éxito y, esperaba yo, a mi amor por ellas. Organicé una pequeña sorpresa. Las cité en un café cercano con un pretexto cualquiera y de ahí las llevé al edificio, pidiéndoles que cerraran los ojos. Las guié hasta el elevador privado que abría directamente en el departamento. Cuando las puertas se abrieron en medio de la vasta sala vacía, inundada por la luz dorada del sol del atardecer, les dije, pueden abrir los ojos. Contuve la respiración. Esperaba gritos de alegría, lágrimas de emoción, un abrazo de esos que te rompen las costillas y te rearman el alma. Un abrazo que finalmente borrara años de indiferencia y me diera mi lugar en su corazón. Isadora recorrió el lugar con una mirada crítica, casi pericial. Sus labios se apretaron en una fina línea de evaluación mientras caminaba de una estancia a otra. Finalmente, regresó al centro de la sala y emitió su veredicto. No está mal, dijo, como si estuviera evaluando un electrodoméstico. Pero este color de pared es espantoso. Habrá que pintarlo todo de blanco, es más elegante. Y la cocina es un poco pequeña para recibir invitados, ¿no crees? Silvana, por su parte, ni siquiera se molestó en hacer un recorrido. Sacó su teléfono y, encontrando el ángulo con la mejor luz, empezó a tomarse una serie interminable de selfies. ¿No tiene alberca privada?, preguntó sin apartar la vista de su propia imagen en la pantalla. ¡Qué chafa! La casa de mi amiga Regina en Las Lomas tiene una alberca increíble. Pero bueno, suspiró con resignación teatral, supongo que la terraza servirá para organizar mis fiestas. Ni una sola palabra de agradecimiento. Ni una pregunta sobre cuánto me había costado, ni sobre el esfuerzo monumental que representaba esa compra. Lo dieron por sentado. Actuaron como si fuera su derecho divino, como si yo simplemente estuviera cumpliendo con una obligación cósmica. Se mudaron a la semana siguiente y lo reclamaron como su palacio personal. Las fiestas de Silvana se volvieron legendarias y, a menudo, destructivas. En más de una ocasión, tuve que pagar discretamente por reparaciones costosas en el mobiliario o en las paredes, daños que ellas ni siquiera se molestaban en mencionarme. Cuando una vez intenté hablar con mi madre sobre poner algunos límites, ella me despachó con su displicencia habitual, «Ay, Karina, por favor, déjala que se divierta. Es joven, es bella. Además, es tu casa, ¿no? Tú puedes pagarlo. No seas coda». Sí, yo podía pagarlo. Siempre podía. Ese era mi rol. Era la hija funcional, la proveedora silenciosa, la infraestructura invisible sobre la que ellas podían construir sus vidas de fantasía y glamour. Y ahora, esa misma infraestructura, esa misma casa que compré con la tonta esperanza de comprar un poco de su amor, se estaba utilizando como la última pieza de su castillo en el aire. De vuelta en la cama del hospital, la rabia finalmente comenzó a disolver la tristeza. Las piezas del rompecabezas de mi vida encajaron, formando una imagen grotesca y clara de egoísmo, narcisismo y desprecio. No era solo el dinero. Nunca había sido solo el dinero. Era la anulación completa de mi persona. A sus ojos, yo no era Karina, la hija, la hermana, la mujer que había luchado contra todo pronóstico. No. Yo era un concepto, una entidad, una cuenta bancaria con piernas. Instintivamente, me toqué el vientre abultado, sintiendo la suave patada de protesta de Theo, como si él también sintiera mi angustia. Y en ese instante, algo dentro de mí, algo que había sido suave y suplicante durante 34 años, se endureció. Se cristalizó en una resolución fría y afilada como un trozo de obsidiana. Este ciclo de abuso emocional y financiero terminaba aquí.
Terminaba ahora. Ya no por mí, sino por él. Mi hijo no crecería en un mundo donde el amor de su abuela y su tía fuera condicional y transaccional. No heredaría mi carga, ni mi desesperada y patética necesidad de aprobación. Él merecía algo mucho mejor. Merecía una madre que se respetara a sí misma lo suficiente como para incendiar el mundo si era necesario para protegerlo. Y yo, por primera y última vez, iba a cumplir con mi verdadero deber, proteger a mi hijo, sin importar el costo. El plan comenzó a formarse en mi mente, no con furia, sino con una claridad lógica y precisa. Se había acabado la función. Era hora de que las actrices de reparto enfrentaran a la verdadera dueña, productora y directora de esta obra. La calma gélida que me invadió me dio una claridad mental que no había sentido en años. La programadora en mí tomó el control, viendo la situación no como un drama familiar, sino como un sistema con un error crítico que necesitaba ser depurado. Releí el correo de Ámbar, esta vez ignorando el dolor y enfocándome en los datos puros. El comprador, la familia de Gael Cifuentes. Conocía el nombre. Gael era el novio del mes de Silvana, el hijo de un empresario de la construcción de la vieja escuela que había amasado su fortuna con contratos gubernamentales de dudosa procedencia y una reputación de ser implacable. El precio de venta, $500.000, era una broma. Un insulto. Estaban malvendiendo mi patrimonio en una venta de pánico, y ahora necesitaba saber por qué. Con una determinación que me sorprendió a mí misma, volví a marcar el número de mi madre. Esta vez, contestó al tercer tono. Probablemente vio mi número en la pantalla y, tras deliberar, decidió que era mejor confrontarme y apagar el fuego antes de que se extendiera. Bueno, dijo. Su voz, normalmente alegre y despreocupada, sonaba tensa, vigilante. Mamá, soy yo, Karina, dije, mi tono plano, desprovisto de cualquier emoción que pudiera usar en mi contra. Ah, Karina. ¿Cómo sigues, hija? ¿Todo bien con el bebé?, preguntó, una falsa muestra de preocupación que era casi más ofensiva que su honesta indiferencia. El bebé y yo estamos bien. Lo que no está bien es que estés vendiendo mi casa, solté la bomba sin anestesia. Hubo un silencio del otro lado de la línea. No fue un silencio de sorpresa, sino el silencio de un jugador de póker que ha sido descubierto con una mala mano y está calculando fríamente su siguiente movimiento. No sé de qué me hablas, hija. Debes estar confundida con la medicina del hospital, mintió, su voz temblando apenas un poco. No me mientas más, mamá. Se acabó. Tengo el borrador del contrato de compraventa aquí mismo, en mi correo. Tengo la imagen del poder notarial con mi firma falsificada. Quiero una explicación. Y la quiero ahora. Isadora suspiró. Fue un suspiro largo y cargado de fastidio, el sonido de alguien a quien se le interrumpe una tarea importante con una nimiedad. Mira, Karina, ya que te enteraste, no tiene caso negarlo. Sí, estamos vendiendo la casa. Y antes de que empieces con tu drama, escúchame. Me quedé en silencio, dándole la soga con la que se ahorcaría. Tu hermana, continuó, su voz ahora firme, como si estuviera justificando una acción noble, necesita el dinero. Tiene una oportunidad de oro, una que no se presenta dos veces en la vida. Va a invertir en una marca de moda increíble, se llama Casa de Moda. Es su sueño, Karina. Siempre ha tenido un talento especial para la belleza, para el estilo. Y los sueños cuestan dinero. La bilis me subió por la garganta, un sabor amargo a hierro y traición. Casa de Moda, repetí lentamente, saboreando la profunda e irónica tragedia de la situación. ¿Y para financiar ese sueño, la única solución que se te ocurrió fue robarme mi casa? No es un robo, exclamó, su tono volviéndose agudo, ofendido. No uses esas palabras tan feas. Es una redistribución de los bienes familiares. Una decisión ejecutiva. Tú tienes a Elian, que gana bien. Tienes tu empresita esa de computadoras. Tienes, suficiente. Silvana no tiene nada. Está sola. Ella necesita este impulso para asegurar su futuro.
Es una inversión en su felicidad. Me mordí el labio para no gritar. ¿Y mi futuro? ¿Y el futuro de tu nieto? ¿Dónde se supone que vivamos Elian y yo cuando yo salga del hospital con un recién nacido en brazos?, pregunté, aunque ya sabía que la respuesta me destrozaría. Su respuesta llegó, tan cruel, tan pragmática, tan desprovista de amor, que sentí un dolor físico en el pecho. Ay, por favor, Karina, no seas tan dramática. Siempre exageras todo. Tú y Elian pueden rentar un departamento pequeño por un tiempo. Muchísima gente lo hace. No es el fin del mundo. A veces, hay que sacrificarse por la familia. Y tú nunca has sabido hacer eso. Siempre has sido muy egoísta con tu dinero, guardándotelo todo para ti. Egoísta. La palabra me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el alma. Yo. La que había pagado sus deudas de tarjetas de crédito, sus viajes a Europa, la ropa de diseñador de Silvana, su vida entera. Yo era la egoísta. Pero la estocada final, la frase que cortó el último y delgado hilo que me unía a ella, todavía estaba por llegar. Además, dijo con una frialdad clínica que me heló los huesos, seamos honestas, Karina, por una vez en la vida. Tu hermana merece una vida de lujo, no tú. Ella nació para brillar, para ser admirada. Es su naturaleza. Tú naciste para trabajar. Son roles diferentes en la vida. Ya deberías haberlo aceptado. Colgué el teléfono. No hubo lágrimas. No hubo gritos. Solo un silencio profundo y absoluto que llenó la habitación. Esa frase, tu hermana merece una vida de lujo, no tú, se repitió en mi cabeza en un bucle infinito. No era solo una opinión. Era la tesis de su vida, la filosofía fundamental con la que había justificado cada una de sus injusticias, cada una de sus crueldades. En ese preciso instante, la mujer idealizada de la fotografía, la mujer a la que yo había llamado mamá durante 34 años, murió para mí. En su lugar, solo quedó Isadora. Una extraña. Una adversaria. Y a los adversarios no se les perdona. Se les derrota de forma estratégica y contundente. El dolor agudo de la traición no me paralizó. Al contrario, se transmutó en un combustible de alta pureza, una energía fría y concentrada que agudizó mis sentidos y aclaró mi mente. La programadora en mí, esa parte de mi cerebro entrenada para encontrar soluciones lógicas y eficientes a problemas complejos, tomó el control absoluto. Esto ya no era un drama familiar, era un sistema hostil con múltiples vulnerabilidades que yo iba a explotar. Se acabaron las emociones. Era la hora de la estrategia. Mi primera llamada, una vez que mi pulso volvió a un ritmo controlable, fue a Elian. Le conté todo, desde la llamada inicial de Ámbar hasta la última y venenosa frase de mi madre. Su reacción fue un torbellino de furia protectora que casi pude sentir a través del teléfono, a cientos de kilómetros de distancia. Voy para allá ahora mismo. Tomo el primer vuelo. Te juro, Karina, que voy a sacar a esas dos arpías del penthouse a rastras. Voy a llamar a la policía y a denunciarlas por fraude, gritaba, su voz distorsionada por la rabia. No, Elian, mi amor, no, lo interrumpí, y mi propia voz me sorprendió por su serenidad. Era la calma del ojo del huracán. Necesito que te calmes. Necesito que hagas exactamente lo que te voy a pedir. Necesito que confíes en mí. Si vienes ahora, si armas un escándalo, si llamas a la policía, ellas se victimizarán. Llorarán, dirán que fue un malentendido, que solo querían lo mejor para todos. Y la gente, nuestra familia, les creerá. Quiero que esto sea limpio. Quirúrgico. Imposible de negar. Y, sobre todo, Elian, quiero hacerlo yo misma. Por favor. Confía en mí. Hubo un largo silencio al otro lado. Podía sentir su lucha interna. Le costó, pero al final, cedió. Conocía ese tono en mi voz, era el que usaba cuando estaba a punto de cerrar un trato imposible o de resolver un bug que había tenido a todo mi equipo de cabeza durante semanas.
Era mi voz de guerra. Está bien, Karina. Lo que tú digas. Pero manténme informado de cada paso. Y si las cosas se ponen feas, tomo un avión sin pensarlo. Su apoyo incondicional, incluso a regañadientes, fue la armadura que necesitaba para la batalla que se avecinaba. Mi siguiente llamada fue una conferencia a 3 bandas. En la línea estaban Ámbar, mi leal y ultra eficiente asistente, y Fermín Torres, mi abogado. Fermín era un hombre brillante y mordaz de unos 45 años, con una mente legal tan afilada como un bisturí y una reputación de ser un tiburón en los tribunales. Había manejado todos los asuntos legales de Innovatech desde que era solo una idea en una servilleta. Les expuse la situación sin adornos, con la precisión de un informe técnico. El penthouse, la venta urgente, el poder falsificado, la conversación con mi madre. Fermín escuchó en un silencio absoluto, y cuando terminé, solo dijo una palabra, saboreándola como si fuera un vino de reserva, delicioso. Karina, esto es una joya, explicó, y pude sentir su emoción profesional vibrando a través del altavoz. Esto es mucho más que un simple fraude inmobiliario. Esto es falsificación de documentos privados, posible fraude procesal, si podemos demostrar que actuaron juntas, asociación delictuosa. Podríamos enviarlas a prisión por varios años, sin problemas. No quiero que vayan a prisión, dije con una firmeza que no dejó lugar a discusión. Al menos, no por ahora. Eso generaría un escándalo mediático y no quiero que mi hijo nazca en medio de un circo. Quiero algo mejor. Quiero algo más satisfactorio. Quiero que aprendan una lección que no olviden en lo que les quede de vida. Quiero recuperar lo que es mío y asegurarme de que nunca, jamás, vuelvan a tener ningún tipo de poder sobre mí. Quiero que la humillación sea pública y absoluta, pero contenida dentro de un círculo específico. Una ejecución social, no penal. Hubo una pausa. Una ejecución social, repitió Fermín, y pude casi verlo sonreír. Me gusta tu estilo, Karina. Es poético. ¿Cuál es el plan de batalla? Y entonces, con la claridad de un diagrama de flujo, les conté mi plan. Un plan que había diseñado en la última hora, un plan que no solo detendría la venta, sino que desmantelaría por completo el mundo de fantasía de mi hermana y mi madre, y lo haría frente a la misma gente a la que intentaban desesperadamente impresionar. Mientras yo hablaba, Ámbar tomaba notas febrilmente, sus rápidos tecleos audibles de fondo, y Fermín ocasionalmente soltaba una risita de pura apreciación profesional. Entonces, concluí, la cita es mañana a las 10 en la notaría. Quiero que todo esté perfectamente preparado. Sin margen de error. Considéralo hecho, dijo Fermín. Será un absoluto placer representar tus intereses en esta producción. Karina, ¿estás segura de que puedes con esto?, preguntó Ámbar, su voz teñida de una genuina preocupación por mí, no por la empresaria, sino por la mujer. Acabas de enterarte de todo esto. Estás sola en el hospital. Miré la foto borrosa del ultrasonido, la pequeña silueta de mi hijo. Nunca he estado más segura de algo en toda mi vida, Ámbar, respondí. Mañana no se trata de perder una casa. Se trata de ganar mi vida de vuelta. Y la de mi hijo. Ya entrada la noche, después de que la enfermera de turno me tomara la presión y me diera la medicación, me quedé a solas con mis pensamientos y la luz azulada de la pantalla de mi laptop. Había un elemento más en mi plan, el toque final, el golpe de gracia que transformaría una simple victoria en una aniquilación total. Volví a llamar a Fermín y Ámbar. Hay un último detalle, les dije en voz baja, casi en un susurro. Mi madre mencionó que Silvana iba a usar los $500.000 para invertir en una marca de moda. El nombre es Casa de Moda. Sí, lo tengo aquí anotado, respondió Ámbar de inmediato. Hice una búsqueda rápida. Es una marca de diseñador emergente, ha hecho algo de ruido en Instagram y en blogs de moda. Parece que la familia de Gael Cifuentes, el novio, son los principales patrocinadores. Una pequeña sonrisa, la primera sonrisa genuina en muchas horas, se dibujó en mi rostro en la penumbra de la habitación. Correcto. Lo que no saben,
lo que casi nadie sabe excepto un par de personas clave en mi equipo financiero, es que, Casa de Moda, estaba al borde de la quiebra absoluta hace 6 meses. Su director creativo es un genio, pero su gestión financiera era un desastre total. ¿Y? Preguntó Fermín, su tono delatando una curiosidad intensa. Pude imaginarlo inclinándose hacia adelante en su sillón de piel. Y que Innovatech, a través de Innovatech Ventures, nuestro fondo de inversión de capital de riesgo, adquirió una participación mayoritaria de la empresa para salvarla del colapso. Fue una adquisición silenciosa, por debajo del radar. Oficialmente, solo figuramos como inversionistas ángeles anónimos, para no contaminar su imagen de marca independiente. Pero la realidad, Fermín, es que yo soy la dueña del 70% de Casa de Moda. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Duró varios segundos. Finalmente, Fermín soltó una carcajada, una risa genuina y sonora. Oh, Karina, Karina. Eres una genio malvada. Esto es mejor que una tragedia de Shakespeare. Es una obra de arte. Aquí es donde el plan cambia, continué, mi voz ahora firme. No vamos a detener la venta. Al contrario. Fermín, quiero que constituyas una empresa fantasma ahora mismo, esta noche. Y esa empresa será la que compre el Penthouse. Quiero que Ámbar prepare todos los documentos. Mañana, en esa notaría, no solo las voy a confrontar. Las voy a hacer firmar ese contrato fraudulento, vendiéndome mi propia casa. Las voy a entrampar. El plan, en su brillante y cruel perfección, estaba completo. Mañana, mi hermana no solo vería cómo se le escapaba el dinero de la casa. Vería cómo su sueño, el mismo sueño por el que estaba dispuesta a destruir a su propia familia, no solo me pertenecía a mí, sino que estaba a punto de ser ejecutado por mi propia mano. Era un movimiento arriesgado, despiadado incluso. Pero ellas me habían enseñado que en esta guerra particular, no había reglas. Y esta era mi guerra. Una guerra por mi dignidad, por mi futuro y por el de mi hijo. Y pensaba ganarla de forma aplastante. La mañana siguiente, me desperté sintiendo una extraña y profunda paz. La ansiedad había desaparecido, reemplazada por una serenidad casi antinatural. La enfermera jefe, una mujer amable y sensata llamada Matilde que me había cuidado con especial esmero, me miró con el ceño fruncido cuando le informé que necesitaba salir por un par de horas. Le aseguré, con la cara más inocente que pude poner, que mi médico personal lo había autorizado para una terapia especial. Era una pequeña mentira blanca que Fermín había facilitado con una llamada muy convincente al director del hospital la noche anterior. Elian, desde Monterrey, había dispuesto un coche con chofer, un sedán negro discreto, que me esperaría en la entrada trasera de servicios para evitar cualquier tipo de atención. Elegí mi atuendo con el cuidado meticuloso de un general que elige su uniforme para el día de la victoria. Un vestido de maternidad de seda azul marino, de corte impecable, elegante y sobrio. No ocultaba mi embarazo, al contrario, lo enmarcaba como lo que era, una fuente de poder, la razón última de todo aquello. Me puse el collar de perlas discretas que mi abuela me había regalado, el único miembro de mi familia que siempre había creído en mí. Mi cabello, normalmente suelto, lo recogí en un moño bajo y pulcro. Quería que me vieran no como la víctima postrada en una cama de hospital, sino como la mujer que realmente era, una empresaria poderosa, en control absoluto de la situación y de sus destinos. Elian me llamó justo cuando salía del hospital por la puerta de servicio, ayudada por una enfermera. El coche te está esperando, mi amor. Fermín ya está en la notaría. Ámbar también. El escenario es todo tuyo. Rómpete una pierna, como dicen en el teatro, me dijo, su voz una mezcla de orgullo y nerviosismo. Gracias, mi vida. Te amo, le susurré, y esas palabras me dieron la fuerza final que necesitaba. El trayecto hasta Polanco fue corto, un viaje silencioso a través del tráfico matutino de la ciudad. La notaría ocupaba un piso entero en un moderno edificio de cristal y acero, un templo del dinero y el poder. Cuando entré, el asistente de Fermín, un joven de aspecto nervioso pero eficiente, me recibió en el lobby y me guió a una pequeña sala de espera privada,
lejos de miradas curiosas. Están todos en la sala de juntas principal, señora, me informó en voz baja. La familia Cifuentes, su madre, la señora Isadora, y su hermana, la señorita Silvana. Están celebrando con café y pan dulce. Creen que están esperando al representante legal de la compradora. Asentí. Excelente. Déjeme sola un minuto, por favor. Cuando la puerta se cerró, me miré en el espejo de la pared. Vi las inevitables ojeras bajo mis ojos, la palidez de mi piel por el encierro. Pero también vi una chispa en mi mirada que no había visto en años. Era la chispa de la furia justa, de la autoafirmación. Respiré hondo, coloqué una mano protectora sobre mi vientre y susurré, vamos a hacerlo, Theo. Mamá te va a enseñar hoy lo que significa trazar una línea en la arena. A las 10 en punto, ni un minuto más ni un minuto menos, hice una seña al asistente. Él asintió y caminó con paso decidido hacia la imponente puerta de caoba de la sala de juntas. Yo lo seguí a unos pasos de distancia, mis tacones bajos haciendo un sonido suave pero firme sobre el suelo de mármol. Él abrió las dos hojas de la puerta de par en par, con un gesto casi teatral. El sonido de risas y conversaciones alegres se derramó por el pasillo. Y entonces, cuando mi silueta se recortó en el umbral, se hizo un silencio absoluto. Un silencio tan denso, tan repentino, que casi pude oírlo chocar contra las paredes. Todos los ojos en aquella opulenta sala de juntas se clavaron en mí. Vi a mi madre, Isadora, enfundada en un traje de diseñador color crema que yo misma le había regalado, su sonrisa de triunfo congelada en una mueca grotesca. Vi a mi hermana, Silvana, espectacular en un vestido rojo brillante, su expresión de superioridad transformándose en una máscara de pura confusión y profundo fastidio. Vi a Gael Cifuentes y a sus padres, mirándome como si fuera una aparición, un fantasma inoportuno en su fiesta privada. Y vi a Fermín, mi abogado, sentado tranquilamente a un lado de la larga mesa de conferencias, con una media sonrisa, disfrutando del espectáculo como si estuviera en primera fila en el teatro. Karina, balbuceó mi madre, siendo la primera en romper el hechizo, poniéndose de pie con una torpeza que desmentía su elegancia. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Tú deberías estar en el hospital, conectada a aparatos. Silvana recuperó la compostura mucho más rápido. Su voz fue un siseo venenoso, cargado del desprecio de toda una vida. Vaya, vaya. Miren a quién arrastró el viento. ¿Viniste a armar una de tus escenas de drama, hermanita? Te aviso que no es un buen momento. Estamos en medio de algo muy importante. Así que, por favor, no nos avergüences y lárgate. Ignorando sus palabras, avancé lentamente hacia la cabecera de la mesa, el lugar de honor que claramente habían dejado vacío para el supuesto representante de la compradora. Cada paso era deliberado, medido. Me sentía extrañamente tranquila, como si estuviera observando la escena desde fuera de mi propio cuerpo. Elian tenía razón. Esto era un teatro. Y yo era la protagonista, la guionista y la directora. No he venido a armar una escena, Silvana, dije, mi voz resonando con una calma que pareció inquietarlos a todos. He venido a presidir una reunión de negocios que me concierne muy directamente. Después de todo, hice una pausa, mirando directamente a los ojos del señor Cifuentes, es mi propiedad la que están intentando vender. El padre de Gael, un hombre corpulento con una cara que parecía tallada en piedra, carraspeó, visiblemente irritado por la interrupción. Disculpe, señorita. ¿Karina? Entendemos perfectamente que usted es la propietaria nominal, pero su señora madre, aquí presente, tiene en su poder un poder notarial que la autoriza plenamente para esta transacción. Nosotros somos gente seria y tenemos prisa, así que si podemos proceder a la firma. Me temo que eso no será posible, lo interrumpió Fermín, levantándose con una elegancia felina y colocando una carpeta de piel sobre la mesa. La abrió, revelando el título de propiedad original. Como pueden ver en este documento, la única y absoluta propietaria del inmueble es mi clienta, la señora Karina. Y en cuanto a ese poder notarial, hizo una pausa dramática, buscando el documento en otra carpeta,
me temo que es una falsificación bastante torpe. Sacó una copia del poder que me habían enviado y la deslizó sobre la mesa. La firma de mi clienta ha sido imitada. Un perito calígrafo certificado lo ha confirmado esta misma mañana. Y como usted sabrá, señor Cifuentes, presentar un documento falso en una notaría pública, señora Isadora, no es un juego de niños. Es un delito federal grave. El color desapareció por completo del rostro de mi madre. Parecía una estatua de cera. Miró desesperadamente a Silvana, buscando ayuda, pero mi hermana estaba demasiado ocupada mirando su teléfono, fingiendo una indiferencia que no sentía. La familia Cifuentes empezó a murmurar entre sí. El señor Cifuentes, rojo de furia, se puso de pie. Esto es un fraude. Un engaño. Nos han hecho perder nuestro tiempo. Vámonos, Gael. El público, pensé, cree que la obra ha terminado. Creen que he ganado. Que he salvado la casa. Por favor, no se vayan todavía, dije en voz alta y clara. Mi tono los detuvo en seco. Tienen razón, esto es un fraude. Pero la venta, sonreí levemente, de hecho, va a proceder. Un silencio de incredulidad total cayó sobre la sala. Podía ver la confusión en todos los rostros, incluido el de Fermín, que me lanzó una mirada interrogativa que yo ignoré. Mi madre y Silvana me miraron como si me hubiera vuelto loca. ¿De qué hablas, siseó Silvana? Hablo de que la compradora está muy interesada en seguir adelante, continué, disfrutando de su desconcierto. Fermín, por favor, presenta a los representantes de Inversiones Inmobiliarias Legado S.A. Fermín, recuperándose rápidamente, asintió y abrió otra carpeta. La empresa que represento, Inversiones Inmobiliarias Legado, dijo, desea proceder con la compra en los términos acordados. Pero, ¿quiénes son?, preguntó el notario, completamente perdido. La propietaria de esa empresa, dije, dando un paso al frente, soy yo. Dejé que la información se asentara. He decidido comprar mi propia casa. Y quiero que ustedes dos, miré a mi madre y a mi hermana, firmen el contrato de venta. Adelante. Quiero tener su intención de cometer fraude, su conspiración para robarme, perfectamente documentada, firmada y sellada ante un notario público. Quiero que me den el arma con la que voy a destruirlas legalmente si alguna vez vuelven a cruzarse en mi camino. Firmen. El horror en sus rostros fue mi primera victoria. Se dieron cuenta de que no habían caído en una simple confrontación. Habían caído en una trampa legal perfecta. El aire en la sala de juntas se había vuelto denso, casi irrespirable. La familia Cifuentes, que momentos antes estaba a punto de marcharse indignada, ahora permanecía inmóvil, convertida en espectadora de primera fila de un drama mucho más oscuro y retorcido de lo que habían imaginado. Isadora, mi madre, se había dejado caer en su silla, su rostro era una máscara de pánico y confusión. Parecía una muñeca de porcelana rota. Fue Silvana, sin embargo, quien intentó luchar, arañar para salir del pozo en el que acababa de caer. Una risa amarga y nerviosa escapó de sus labios. ¿Comprar tu propia casa? ¿Ese es tu gran plan? ¿Asustarnos? Qué patética eres, Karina, espetó, intentando recuperar un ápice de su arrogancia habitual. Pues haz lo que quieras con tu estúpida casa. No me importa. A mí no me haces falta para nada. En cuanto reciba la inversión para casa de moda, me reiré de ti desde la cima. La miré, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí rabia ni dolor. Sentí una profunda y abrumadora lástima. Era como ver a un niño haciendo una rabieta en un barco que se hunde. Silvana, Silvana, dije, negando lentamente con la cabeza. Siempre tan ingenua. Tan centrada en ti misma que eres incapaz de ver el tablero completo. Hice una seña a Fermín. Creo que es hora de la segunda parte de nuestra presentación. Fermín, con el aplomo de un actor consumado, asintió y usó un control remoto para encender la gran pantalla de plasma que dominaba la pared de la sala. La pantalla cobró vida, mostrando el logo de Casa de Moda.
La esperanza brilló por un instante en los ojos de Silvana. Sobre eso de tu inversión, continué, caminando lentamente alrededor de la mesa hasta quedar de pie justo detrás de su silla, como había hecho en mi imaginación la noche anterior. Podía oler su perfume caro, una fragancia que, con toda seguridad, yo había pagado. Hay un último detalle del que no estás al tanto. Un pequeño detalle sin importancia. En la pantalla, Fermín proyectó un primer documento. Era el organigrama corporativo y la estructura accionaria de Casa de Moda Global Holdings S.A.D.C.B. En la cima del organigrama, dentro de un gran recuadro que abarcaba el 70% de las acciones, había un nombre, el mío, Karina, a través de mi fondo de inversión Innovatech Ventures. Como puedes ver, le susurré, mi voz apenas un murmullo para que solo ella y los que estaban más cerca pudieran oírme, la dueña de tu sueño, soy yo. El jadeo de Silvana fue audible en toda la sala. Se giró para mirarme, sus ojos desorbitados por la incredulidad y el pánico. ¿Qué? No. Mientes. Gael me dijo que su familia eran los inversionistas. La familia de Gael era una opción, sí. Pero llegaron tarde. Yo llegué primero, expliqué con paciencia. Cuando supe que la empresa estaba al borde de la quiebra hace 6 meses, la compré. Silenciosamente. La reunión con inversionistas, que tuviste ayer, querida hermana, fue con mi directora de finanzas. Y créeme, me dio un reporte muy detallado de tus planes de usar el dinero de mi casa para comprar una pequeña participación en mi empresa. La humillación de haber sido engañada de esa manera la golpeó con fuerza. Pero el golpe final, el jaque mate, aún no había llegado. Pero no te preocupes, añadí, mi voz volviéndose aún más suave, casi compasiva. Ya no tienes que preocuparte por esa inversión. Hice otra seña a Fermín. El documento en la pantalla cambió. Ahora mostraba una serie de papeles con sellos oficiales, balances en rojo y un título que destacaba en negrita, solicitud de declaración de concurso mercantil y plan de liquidación de activos. Verás, Silvana, yo no compré Casa de Moda para salvarla. Eso sería una mala inversión. La compré para liquidarla. Su director creativo es un genio, y ya lo he contratado para un nuevo proyecto bajo el paraguas de Innovatech. Pero la marca, la empresa como tal, está muerta. Sus activos serán absorbidos, sus deudas pagadas y el nombre desaparecerá. La marca, Casa de Moda, tu gran sueño, tu boleto a la cima, dejará de existir oficialmente el próximo lunes a las 9 de la mañana. Me incliné un poco más, hasta que mis labios estuvieron cerca de su oído. Yo no solo soy la dueña de tu sueño, Silvana. Soy la verdugo que lo va a ejecutar. Tu oportunidad de inversión nunca fue real. Tu futuro brillante era una ilusión que estaba en bancarrota. Y tú, por esa ilusión, estabas dispuesta a vender a tu propia hermana. Ese fue el golpe que la rompió. No fue un grito. Fue un sonido gutural, un quejido de dolor y desesperación que pareció salir de lo más profundo de su ser. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar, no con lágrimas de tristeza, sino con las convulsiones secas y violentas de alguien cuya alma acaba de ser aplastada. Su mundo entero, construido sobre mentiras, apariencias y el dinero de otros, se había derrumbado en menos de 10 minutos. El teatro estaba en silencio. La obra había terminado. La reacción en la sala fue una cadena de explosiones silenciosas. El señor Cifuentes, un hombre acostumbrado a tener siempre el control, simplemente agarró a su hijo Gael del brazo y, sin decir una palabra, lo arrastró fuera de la sala, dejando a Silvana a su suerte. El mensaje era claro, la alianza se había roto. La mercancía defectuosa había sido devuelta. El llanto histérico y ahogado de Silvana era el único sonido en la habitación. Pero fue Isadora, mi madre, quien protagonizó el último y más patético acto. Se levantó, completamente rota, y se acercó a mí, sus manos extendidas en un gesto de súplica. Su rostro, normalmente tan compuesto y altivo, estaba desfigurado por el pánico. Karina, por favor, hija, sollozó, las palabras tropezando en sus labios. No puedes hacernos esto.
¿Somos tu familia? Soy tu madre. La miré, y por un instante, una punzada del viejo dolor, del anhelo de la niña de 5 años, amenazó con aflorar. Pero entonces vi sus ojos. No había arrepentimiento en ellos. No había amor. Solo había terror. El terror de alguien a quien le acaban de cortar su fuente de ingresos, su estatus, su vida cómoda. No lloraba por mí, ni siquiera por Silvana. Lloraba por ella misma. Y esa visión me dio la fuerza final. Tú dejaste de ser mi madre en el momento en que decidiste que mi hijo y yo podíamos vivir en la calle, dije, y mi voz no tembló. Tú dejaste de ser mi familia cuando falsificaste mi firma. La palabra, familia, es algo que se gana, Isadora, no algo que se puede usar como un escudo para justificar la crueldad y la traición. Metí la mano en mi bolso y saqué mi cartera. De su compartimento secreto, extraje la fotografía vieja y gastada. La sostuve frente a ella por un segundo, la imagen de la joven madre sonriente y la niña feliz. Esta mujer, le dije, la mujer de esta foto, murió hace mucho tiempo. O quizás nunca existió. Y yo he pasado 34 años esperando su regreso. Hoy, mi voz se quebró por un instante, es el día de su funeral. Y delante de sus ojos, con un movimiento lento y deliberado, rompí la fotografía en 2 pedazos. Luego, en 4. Dejé que los pequeños trozos de mi esperanza rota cayeran al suelo como confeti en una celebración macabra. Fue un gesto más devastador que cualquier grito. Isadora retrocedió como si la hubiera abofeteado, su boca abierta en un grito silencioso. Me giré, dándoles la espalda. Fermín, dije en voz alta, por favor, inicia los trámites correspondientes para formalizar la compraventa. Quiero que quede constancia de todo. Después, acompaña a estas señoras a la salida. Un equipo de seguridad las esperará en el penthouse para supervisar que empaquen única y exclusivamente sus efectos personales. Tienen 24 horas para desalojar mi propiedad. Todas las tarjetas de crédito, las cuentas y las transferencias mensuales quedan canceladas de forma inmediata y permanente. Se acabó. Elian me esperaba en el umbral, su rostro una mezcla de orgullo, dolor y amor infinito. Me tomó del brazo, sosteniéndome. Mientras caminábamos por el largo pasillo de mármol, dejando atrás las ruinas de lo que una vez fue mi familia, pude escuchar el sonido de los sollozos de mi madre, un lamento tardío y vacío. Pero no me detuve. No miré atrás. Por primera vez en mi vida, estaba caminando hacia mi futuro, sin el peso de su pasado. 3 meses después, nació Theo. Sano, fuerte y con los ojos sabios y tranquilos de su padre. Mi vida se llenó de pañales, de desvelos, de risas de bebé que eran la música más hermosa del mundo, y de un amor tan puro, tan incondicional y abrumador, que sanó las viejas heridas de una manera que nunca creí posible. Elian fue mi roca, mi socio, mi mejor amigo. Nos mudamos a una nueva casa, una que diseñamos juntos desde los cimientos, un lugar lleno de luz, de libros y de risas. Un verdadero hogar. Nunca más volví a hablar con Isadora o Silvana. Supe por un primo lejano que, tras ser desalojadas, se habían mudado a un pequeño departamento rentado en una colonia al otro lado de la ciudad. Silvana, me contaron, había tenido que buscar un trabajo de verdad, como vendedora en una tienda departamental. Su carrera como influencer y diseñadora de moda, financiada con mi dinero y mis sueños rotos, había terminado tan abruptamente como empezó. A veces, en el silencio profundo de la noche, mientras mezo a Theo en mis brazos y aspiro su aroma a leche y a vida nueva, me pregunto si fui demasiado dura, demasiado cruel. Si había otra manera de resolver las cosas, una menos destructiva. Me pregunto si, en mi afán de protegerme y de proteger a mi hijo, me convertí en un monstruo como ellas, usando el poder y el dinero como armas. Sé que hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, para romper un ciclo tóxico que me estaba ahogando. Pero ahora les pregunto a ustedes, a quienes han escuchado mi historia hasta el final, ¿hice lo correcto al cortar de raíz, de forma tan implacable, todo lazo con mi propia madre y mi hermana? ¿O hay lazos de sangre que, a pesar de todo el dolor y toda la traición, nunca deberían romperse? Gracias por escuchar.
Si te encuentras en una situación similar, o si simplemente tienes una opinión, por favor, déjamela en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal para escuchar más historias como esta. Nos vemos en la próxima.